Bueno, hermanos, buenas noches. Como ya acabamos de orar, vamos ahorita en este momento a escuchar la palabra del Señor, la bendita palabra que es poderosa y eficaz. Solamente dispongamos nuestros corazones con fe para recibirla y la palabra obra en cada uno de nosotros. No volverá al Señor vacía, amén, sino que cumple con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta noche, la portadora del mensaje de la palabra es nuestra hermana Yoli. Así que adelante, hermana Yoli. Buenas noches, mis hermanos. Los saludan en el nombre de Jesús. Les damos las gracias al Señor por este día, hermanos, por estar aquí reunidos. Yo me siento muy agradecida por este privilegio que el Señor me da. Yo me siento feliz cada vez que me dicen para dar una enseñanza. Siempre me pongo muy contenta, ¿no? Porque ese es lo que el Señor le agrada, ¿no? De que hablemos de su palabra. Pues Él tiene y obra en nosotros, ¿no? Así que no se me vayan a distraer porque es el Señor que va a hablar a través de mí. Nosotros somos instrumentos que el Señor nos usa, ¿verdad? Para traer su bendita palabra. Y aquí estoy, pues, hermanos, haciendo lo que Él quiere de mí, ¿verdad? Él va a estar dirigiéndome como siempre lo ha hecho, porque siempre Él es el que me ha respaldado en estas bonitas enseñanzas que doy. Entonces, mi enseñanza que preparé tiene por título Cómo Dios prueba nuestra fe, ¿verdad? Entonces voy a empezar a compartirles pues los problemas, las presiones, las circunstancias difíciles. Todos son ensayos. Los problemas, las dificultades que llegan a nuestras vidas vienen para probar nuestra fe. Nada sucede por accidente en la vida de un seguidor de Jesucristo. Gran cantidad de problemas nos los acarreamos nosotros mismos. Dios prueba nuestra fe a través de las dificultades. Hablando en Primera de Pedro, si quieren buscarlo, en Primera de Pedro 1, 6, 7, esto está en la Reina Valera, hermanos, Primera de Pedro 1, 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pongan el mute, por favor. Escuchemos. Ya lo que. Ok, amén. Lo que estoy diciendo es que nada acontece en nuestra vida sin el permiso de Dios, pero Dios usa las dificultades para probar y fortalecer nuestra fe. Si la vida fuera fácil, entonces no requeriríamos fe, ¿verdad? Si pudiéramos sentir a Dios todo el tiempo, entonces iríamos tras Él por sentimientos. Y a veces Dios quita su presencia solo para que aprendamos a confiar en Él en las dificultades, ¿verdad? ¿Cuál es su horno de la aflicción? ¿Está bajo presión? Porque seguro alguien está en el horno de aflicción en este día. El horno refina y en la prueba toda la impureza es consumida. Cuando estamos pasando por un fuego, eso nos refina, nos limpia. El horno refina. Es cuando el azúcar es procesada, purificada y refinada,
así es que nos limpia en la prueba toda impureza, es consumida, ¿verdad? ¿Cómo debo responder cuando estoy pasando por dificultades? Primero, sepa que Dios está tratando de probar nuestra fe. Y vamos a buscar aquí en Santiago 1, del 2 al 4. En Santiago 1, del 2 al 4. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tome con calma lo que esté pasando y diga siempre, gracias Dios, porque yo sé que tienes un plan para mí y no estoy solo. Y Señor, yo sé que tú me sacarás adelante. Sé que esta prueba no me va a derrotar. ¿Qué tan rápido podemos alabar a Dios cuando las cosas van mal? Dios pone a prueba nuestra fe y nos construye en los momentos difíciles. Y es como a Pablo y Silas que estaban orando, alabando a Dios en medio de la prueba, ¿verdad? Cuando estaban en la cárcel, estaban los dos los encarcelaron y así debemos de alabar a Dios. Siempre, a pesar de los momentos difíciles que nos encontremos, a Dios le agrada esos sacrificios que hagamos por Él, ¿verdad? A pesar que estemos pasando por algo duro, de todas formas, alabémonos. A Él le gusta eso, ¿verdad? Dios prueba nuestra fe a través de mandatos, de los mandamientos, ¿no? Ellos están allí para probar nuestra fe. Y la Biblia nos da órdenes como no te preocupes por nada, haz el bien a tus enemigos, perdona a otras personas, da gracias en todo y confesaos vuestras ofensas unos a otros. Todos estos mandatos pueden ser algo difíciles, pero cada mandamiento en la Biblia es una prueba que termina en bendición. Mira qué bonito. Hay cientos de ejemplos en la Biblia de personas a las que Dios les dijo, haz esto y confía en mí, a pesar de que les parecía imposible y no tenían sentido para ellos. Dios llamó a Abraham a la edad de 75 años, ¿verdad? En su palabra dice en Hebreos 11:8, en Hebreos 11:8, amén. El Señor nos dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, ¿verdad? Pues así fue obedeciendo a Abraham, ¿no? Vete de tu tierra y de tu parientela, como dice ahí en Génesis 12:1-2, dice, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Qué bonito, ¿verdad? Pues sí, qué hermoso que lo de Abraham, del obediente que fue, ¿verdad? Y yo siempre tengo pues bien en claro de seguir a Dios, se requiere mucha fe y obediencia, ¿no? Pues ahí, acá nuestra líder siempre nos puso ese de hablarnos de que son muy indispensables, que no, como dices, Martita, que esas no se pueden separar, dice Martita, y siempre van juntitas, siempre van de la mano, juntas. Es así, yo sí estoy bien claro en eso, porque
Eso es lo que hago yo. Acá hay otro ejemplo cuando Dios viene a Noé un día y dice, Noé, quiero que construyas una arca. Y Noé lo hizo. Y en la Biblia dice, en Hebreos 11:7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, mire, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fue con esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Verdad? ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender a obedecer? Ya sea que tenga sentido para nosotros o no, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Así es, obedecer a la fe. Cuando tenemos fe en Dios, lo demostramos por medio de ¿qué? Por medio de nuestros frutos, obedeciéndolo pues en todo, ¿verdad, hermanos? Amén. Dios prueba nuestra fe a través del dinero. Y eso va conmigo, hermanito. Que ¿sabe usted que el dinero es una de las más grandes pruebas de fe en nuestra vida? Pocas personas entienden cómo Dios usa nuestras posesiones materiales como una prueba de fe. Hay una relación directa entre la forma que manejamos nuestro dinero y la vida espiritual. Jesús dice que si no somos fiel en las riquezas materiales, Él no nos confiará las riquezas espirituales. Escuchen, el hecho es que cada vez que doy a Dios, mi fe crece. Cada vez que doy, rompo el materialismo en mi vida. Y cada vez que doy, crezco en el amor, en la fe, crezco en madurez y construyo mi vida. Dar a Dios no solo pone a prueba nuestra fe, sino que al dar probamos también a Dios. Y aquí dice en su palabra en Malaquías 3 del 10 al 11, a ver si lo buscan, en Malaquías 3 del 10 al 11. Dice el Señor, traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Qué bonito, ¿verdad? Dios nos habla a través de este profeta Malaquías, ¿verdad? Diciéndonos eso, que probarnos ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? En su palabra dice en Lucas 6:38, dice, dad y se os dará. Medida buena, arrebatada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir, ¿verdad? Tenemos que dar pues con generosidad, ¿no? Cada uno tiene que dar, como dice en 2 de Corintios 9:7, dice, cada uno debe de dar según que haya recibido en su corazón y no de mala gana, ¿no? O a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Pues sí, hermanos, la verdad que esto es muy bonito porque, bueno, quiero contar algo cortito aquí que me puso el Señor ahorita. Un día me equivoqué de dinero
y de dinero y di en el sobre de los diezmos y escuchaba yo una voz que me puso en duda y ahora y total que un día pues me equivoqué y no, total que y mi fe me hizo que yo lo dejara ahí. Me equivoqué porque di de más de dinero en el sobre. Entonces, como yo ya lo había cerrado, yo dije, ¿y ahora qué hago? Entonces, pero escuché una vocecita que me decía que sacara de ahí del sobre. Entonces, pero mi fe pues me hizo que yo lo dejara ahí. Y pronto pues aclamé pues al Señor y dije, yo no te voy a fallar, Señor, ni modo. Me equivoqué, fue culpa mía y yo no le quité lo que le doy al Señor. Y yo lo dejé así y entregué ese sobre. Pero yo miré que el Señor pues estaba probando mi generosidad y pues me equivoqué, ¿verdad? Y entonces por medio de la fe, pues por medio de la fe hemos creído en Dios y sentí en esos momentos pues que tenemos a un Dios todopoderoso, que Él nos respalda en todas nuestras necesidades y nunca nos deja solos, siempre está pendiente de nosotros. Y yo al día siguiente pues me fui a trabajar y pues como me equivoqué de dar tanto dinero a la iglesia y para la honra del Señor pues yo se lo di y pues el Señor me recompensó al día siguiente porque la verdad que yo me fui a trabajar con lo que tenía y yo dije, oh my God, y ahora me va a faltar para surtirme para irme a trabajar. Pero, y yo dije, pues no, Señor, yo no voy a este diablo mentiroso, y el Señor me recompensó ese día me fui con lo que tenía nada más, y el Señor me recompensó y hasta doble me dio de lo que yo había dado en el sobre. Mira, eso es bien bonito. Y estas son las 3 maneras comunes en que Dios pone a prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe a través de las dificultades. Dios prueba nuestra fe a través de los mandamientos, de los mandatos. Dios prueba nuestra fe a través del dinero. Y se ha dado cuenta de que Dios nos está poniendo a prueba cada momento de nuestras vidas, hermanos. Él nos pone pruebas a cada día nos da. El problema es que nosotros renegamos en la prueba, porque ni siquiera nos damos cuenta de que Dios está ayudándonos a crecer. Y hermanos, y a través de esta enseñanza, pues Dios habló a mi vida. Dios me ha probado, son muchas las pruebas, pero pues ahorita les voy a dar las que más me impactaron a mí. Son por el tiempo también, ¿verdad? Pero son muchas y el Señor habló en mi vida y la verdad que yo voy a compartir una de las pruebas que más me impactó fue a través del dinero, ¿verdad? El Señor me puso en mi corazón, en su palabra dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Dios es tan lindo y bueno que me puso en mí ese sentir bonito de cumplirle a Él, no solo con los diezmos, empecé a darle también las ofrendas, cosa que antes yo no lo hacía, porque a veces yo daba a veces cuando yo tenía, y entonces eso yo no entendí, porque yo me acuerdo que un día yo le decía, Osquitar siempre se ponía y entonces yo siempre le preguntaba, hijito, ¿y tú das tus diezmos? Sí, mami, ¿tú? Oh, pues yo doy cuando yo tengo dinero, así le decía. Entonces él
él se acercó y me dijo, no, mami, eso no está bien. Me dice, bueno, pero me decía, pero como estás recién empezando, mami, pero yo te voy a decir, tú cuando estabas trabajando, ¿te acuerdas en tu compañía? Tú me dijiste que te iban a dar automáticamente tu cheque, ¿no? Y ya hice la solicitud y todo, y automáticamente te pasaban tu sueldo a tu cheque, ¿no? Así es tu diezmo, mami. Así es, automáticamente todo lo que tú recibas tienes, y solamente Dios te pide el 10%. Y entonces eso se me quedó siempre y dije, oh, y todo, lo poquito que tú recibas, todo lo que tú recibas, el 10% se lo tienes que dar al Señor. Y mami, y tú trabajas todos los días, así que tú todos los días tienes que separar tu diezmo, me decía. Entonces yo me quedé con eso. Y bueno, cosa que yo antes no lo hacía, ¿no? Y el Señor habló a mi vida y comencé a dar fielmente mi diezmo y a ofrendar también, porque también yo no ofrendaba y ya tengo fielmente ofrendando también. Y empezó, y así, hermanos, empezó Dios a bendecirme. Y no solamente con los diezmos y ofrendas, el Señor también me probó a mí con los bienes materiales, como leímos anteriormente que pocas personas entienden cómo Dios usa nuestras posesiones materiales como una prueba de fe, ¿verdad? Y un día hablando con el pastor Miguel, que quería usar el carro del ice cream, ¿verdad? Que es mi negocio pues personal, ¿no? Para poder ser de bendición para la iglesia y para servirle a Dios, ¿no? Y tuve ese sentir bonito, ¿no? De decirle al pastor Miguel lo que el Señor puso a mí en mi corazón, ese sentir que yo quería. Y yo tenía ya tiempo de decirle, pero no me atrevía, porque bueno, pero ya ves que el Señor es tan bonito que Él te pone ese deseo, ¿no? Y sí, mis hermanos, y así de esta manera nos prueba porque me ha bendecido grandemente y tengo todo lo que yo necesito y el carrito del ice cream pues lo puse a la disposición de la iglesia, aunque no es mi carro, ¿verdad? No es mi carro, pero ese es mi trabajo, mi negocio, y lo he puesto al servicio de Dios. Y así que hermanos y hermanas, no más quejas, no reclamos, ya ni reclamos, sino gratitud por la fortaleza que Dios nos da en medio de las pruebas, ¿verdad? Y para concluir, hermanos, esta enseñanza, debemos de agradecer hoy a Dios por sus pruebas, porque a través de ellas Él está trayendo madurez, solidez a nuestras vidas. Y crea que Dios glorifica a través de sus pruebas. Y entonces, pues, esta fue mi enseñanza, aunque creo que muy cortita. Y quiero decirles, pues, que oremos dando siempre gracias al Señor. Siempre hagamos que la oración sea parte de nuestras vidas diarias, hermano. Oremos no solo porque necesitamos algo, hagámoslo porque estás agradecido con el Señor. Tenemos un Dios todopoderoso que Él todo lo puede, hermano. Y esta fue mi enseñanza, porque a mí habló mi vida esta enseñanza y me gocé con esta enseñanza. Y yo creo que a todas el Señor les habla, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga, hermanitos, y espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios me los bendiga. Amén, amén. Muy poderosa enseñanza, mi hermanita. Muy poderosa enseñanza. Gracias al Señor que nos habla, porque como acaba de decirnos la hermana Yoli, ¿cierto? El Señor, debemos darle gracias a Dios por las pruebas, aunque cuando estamos pasando por ellas nos duele,
¿cierto? Amén. Y estamos sufriendo, pero es la verdad, porque como nos enseñó la hermana, las pruebas Dios las usa para hacernos crecer y madurar en la fe, que lo más Amén. importante de todo es la fe, porque ahí mismo donde leyó ella en Primera de Pedro 1, dice, en 1.9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea que cuando pasamos nosotros por esas pruebas, debemos de pensar que nuestra fe va a aumentar, ¿cierto? Amén. Va a aumentar y eso es lo que nosotros necesitamos porque la meta principal de nosotros es obtener la salvación de nuestras almas y debemos de saber que aunque aquí en la tierra suframos, ¿cierto? Unos sufrimos más que otros, pasamos por más pruebas unos que otros, pero la esperanza nuestra es que un día vamos a estar viviendo una eternidad con el Señor, amén, donde ya no vamos a tener más, no va a haber más llanto ni dolor, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más enfermedades, nada. Entonces, eso aumenta nuestra fe y nos ayuda, ¿cierto? A estar esperando ese momento en que nos vayamos con el Señor. Sabemos que lo que vivamos aquí es muy corto el tiempo comparado con la eternidad que vamos a gozar en la presencia del Señor. Así que esa sea nuestra esperanza. Amén. Amén. Gracias al Señor por las pruebas. Amén. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios.